Feliz y bendecida tarde, noche o mañana, según cuando veas este taller. Para mí es un placer recibirte en la manada de Alma en Expansión. Me presento para aquellos que no me conocen. Soy Carla Bilbao Rivas. Y más allá de tener títulos, soy hija de Yajaira Rivas y de Imanol Bilbao, ambos ya fallecidos. Honro su vida en la tierra por permitirme estar aquí, estar al servicio de aquellos que lo requieran. Y ahora sí, a mis títulos. Soy tarotista profesional, astróloga kármica, consteladora familiar, renacidora sistémica, Trainee Master Reiki, especialista en radiestesia y Moon Mother Venezuela, un movimiento que se lleva a través de el movimiento de Miranda Gray, Moon Blessing, para realizar meditaciones mensuales a través de la sanación de útero. Tengo otras mancias más, pero pues estas son las más significativas. Por supuesto, especialista en el gemelo evanescente, que es una rama de las constelaciones familiares o a través de la cual podemos llegar a identificar al gemelo evanescente. Gracias por estar aquí y disfruta este taller. Bienvenido a una historia que puede ser la tuya, que has vivido toda la vida, pero que quizás nadie ha llegado a este punto. En mi experiencia terapéutica de hace algunos años, este tema es primordial, no solamente en las constelaciones familiares, sino también en el renacimiento, porque antes de tener una relación con mamá y papá, que ellos son los que te gestan, existe una relación con el gemelo evanescente. Una relación que está marcada entre la vida y la muerte, en la vida porque se gestaron juntos y en la muerte porque él decidió irse. Así que aquí en este taller te daré algunas razones clínicas, otras emocionales y energéticas que van a identificar eh, si eres o tienes o no un gemelo evanescente. Aquí vamos a empezar entonces con la diferencia entre los gemelos y los mellizos, hablando un poco de los embarazos bianóticos, los siameses, cómo saber si tienes un gemelo evanescente, cómo vive el sobreviviente, cómo se siente la madre, porque el gemelo se va, cómo identifico si tengo un gemelo evanescente, cómo me siento hoy y cómo estoy proyectando el tener un gemelo evanescente sin saberlo y qué hacer ahora. Es lo más importante de esto. Así que una vez más, bienvenido y disfrútalo. Los gemelos son aquellos hermanos que provienen de un mismo óvulo y que una vez fecundados por el espermatozoide se dividen en dos, dando lugar así a dos embriones diferenciados. Por esta razón, los gemelos también se conocen como univitelinos o monocigóticos. Hay diferencias entre los gemelos y los mellizos gestados. Los mellizos, en cambio, se forman directamente a partir de óvulos distintos y cada uno de ellos es fecundado por un espermatozoide. Como vieron en el anterior, los gemelos tienen la misma gestación con el mismo espermatozoide, fecunda el óvulo y se separa. En este caso, es fecundado por óvulos diferentes por un espermatozoide también diferente. Se los conoce también entonces por el nombre visigóticos o disigóticos o bivitelinos. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un embarazo gemelar? El hecho de que los embarazos de mellizos sean mucho más frecuentes con tratamientos de reproducción asistida se debe a que para elevar la tasa de éxito se implantan 2 o 3 óvulos fecundados en la matriz. Es probable que ninguno de ellos prospere o lo haga solo uno, pero si lo hacen son 2 o 3, entonces el embarazo será múltiple.
Los fármacos que inducen la ovulación también aumentan las estadísticas de tener mellizos a un 30 o 35%. Es decir, aproximadamente una de cada 3 estaciones por técnicas de reproducción asistidas son múltiples. Entonces imagínense, una de cada 3. En el caso de los gemelos, este tipo de técnicas y fármacos no tienen nada que ver, puesto que la división del cigoto se produce a raíz de un accidente biológico. De esta forma, las probabilidades podrían ser las mismas que los embarazos espontáneos. Los embarazos con mellizos son infrecuentes, los de trillizos son lo aún más. La asociación de médicos calcula que el porcentaje de trillizo es tan solo del 0.012%, es decir, una de cada 8.100 gestaciones. Así vemos cómo las probabilidades de tener un embarazo, no necesariamente con asistida la fertilidad, nos puede dar la idea de que el 70% eh, es un embarazo múltiple. Hay otras características, la raza, la alimentación, la zona geográfica. Hay muchos factores que inducen a que las mujeres puedan tener embarazos múltiples, solo que las estadísticas no las contemplan. Tipos de embarazos gemelares. Están los bicoriales y biamnióticos, que significa que cuando la división del cigoto se produce dentro de los 3 días posteriores a la fecundación. Cada embrión crece dentro de su propia bolsa amniótica y se alimenta de su propia placenta. Están los monocoriales y biamnóticos, que es cuando la división del cigoto se produce entre el 4.º y el 7.º día posterior a la fecundación. Comparten la misma placenta, pero cada uno crece en su propia bolsa amniótica. Representan el 90% de los embarazos gemelares monocigóticos. Y por último están los monocoriales y monoamnióticos, que son los casos muy poco frecuentes. Sucede cuando la división del cigoto se produce tardíamente entre el 7.º y el 13.º día posterior a la fecundación. Comparten la placenta y bolsa amniótica, siendo el embrión lo único que se divide. En este tipo de embarazo suelen ser más frecuentes las complicaciones, evidentemente, para perderse. Dentro de este último grupo de gemelos monocoriales se incluyen los embarazos de gemelos siameses o unidos, los que nacen unidos por alguna parte del cuerpo, que sucede cuando la división del cigoto se produce después del 13.º día posterior a la fecundación. La división es incompleta y quedan unidos por alguna parte de sus cuerpos, generalmente por la parte del dorso. Visualizar de qué forma vienen los gemelos te da a entender cómo es esa primera sensación que experimentas dentro del útero. Por ejemplo, están dos placentas separadas, dos coriones y dos sacos amnióticos. El 19% de los gemelos monocigóticos y el 58% de gemelos dicigotos. En la otra foto tienen las placentas fusionadas, dos coriones y dos sacos amnióticos, 13% de gemelos monocigotos y 42% de gemelos dicigotos. Una placenta única, un corión y dos sacos amnióticos, 64% de gemelos monocigóticos. Y la placenta única, que es un corión, un saco amniótico y el 4% de gemelos monocigóticos. Así pueden venir los gemelos en una gestación. Cuando los gemelos sobreviven, necesitan estar juntos, es decir, cuando los dos nacen, necesitan estar juntos, ya que han compartido un espacio muy pequeño durante meses.
Por ello hay que tenerlo en la misma cuna al lado de la mamá sin separarles, excepto si se produce alguna necesidad médica. Y aquí me permito saludar a una compañera colega que también terapeuta, renacedora, que está en el grupo y que seguramente va a escuchar estos audios, a Yasmín. Ella es una gemela viva y Janetti, pues su compañera, también terapeuta y amiga, nuestras gemelas de la Escuela del Renacimiento, pues agradecida de que estén aquí. Si uno no nace, sabe que le falta algo y no sabe cómo explicar que su hermano o hermana no está, sobre todo porque no sabe hablar. Lógico, ¿verdad? Pero la sensación del bebé es que algo le falta. Cuando los gemelos viven es muy importante su identidad, no llamarlos por nombres genéricos, deben ser llamados cada uno por su nombre, no vestirlos con ropas iguales, valorar la diferencia de sus características y talentos, elegir regalos diferentes y no considerar porque son iguales, tienen los mismos gustos. Y es aquí también me permito saludar a una de las integrantes del grupo que viste a sus hijas idénticas. Y no es que eso esté mal, solo que esta forma de poder mirar quién falta, ¿verdad? Da a entender que si una niña que nació, por ejemplo, en el caso que voy a poner de mis casos terapéuticos, una niña que nació después y que la vistan igual a su hermana mayor, significa que ella está ocupando el lugar de la gemela de la mayor. Y por eso, ¿verdad? Entonces está ocupando un lugar que no le corresponde, porque su identidad está siendo suprimida, porque entonces se parecen, son iguales, quizás a una no le gusta el azul y a la otra sí, etcétera, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se observan estas conductas en los niños, porque todo lo que estoy conversando tiene que ver con que un adulto pueda sentir esa proyección de la falta del gemelo, pero también los niños de esta generación pueden venir acompañados y no lo sabemos. Una relación uterina que se extraña es precisamente aquella que experimentaste con este gemelo y que al final pues no se vivió una vez que tomaste la vida. En el 2011, los investigadores del equipo de Humberto Castiello de la Universidad de Padua analizaron videos en 3D de gemelos en el vientre de su madre en la semana 14 de gestación. Los gemelos se acercaban entre sí y en la semana 18 se tocaban con más frecuencia. Los investigadores afirmaron que el estudio cinemático de las grabaciones reveló que los gemelos se hacían gestos diferentes y que al tocar la zona delicada del ojo, por ejemplo, lo hacían con tanta suavidad como si se acarizaban su propio rostro. Los lenguajes autónomos son aquellos que los gemelos bebés fijan en el otro como modelo en el desarrollo del lenguaje, cuando carecen de un modelo de lenguaje adulto. Este idioma consiste en invertir las palabras y utilizar onomatopeyas. Estos idiomas inventados suelen desaparecer tras la infancia, una vez que el niño aprende un idioma real. Es aquí cuando aparece el amigo imaginario que desaparece después de los 7 años. Les muestro toda esta investigación clínica con el fin de poder mirar que cuando estás dentro del útero estableces una relación única con ese gemelo y que luego cuando tú naces y él se va, no sabes cómo identificar que te hace falta, que te extraña, hay algunas señales que ya la vamos a conversar, pero esta relación es única e irrepetible. No hay otro ser en el mundo que te haga sentir lo mismo. ¿Cuáles son las características de un embarazo gemelar? Este embarazo dura menos que el embarazo de un solo niño, porque los dos fetos, conforme crecen, agotan más rápido el espacio del que se dispone y la placenta puede envejecer más precozmente. También la energía de la madre está vinculada, por supuesto, y al tener dos o tres eh,
bebés dentro, pues también agota su energía y hace que los embarazos no sean de 40 semanas. Sobre todo cuando un gemelo se va, puede ocurrir un imprevisto. La madre puede sufrir preeclampsia, el bebé se puede complicar, porque la sensación es, no quiero nacer, la del bebé, porque algo me falta, me quiero quedar con el otro, me quiero ir con el otro. Esa es la sensación. Eso es lo que se llama nacer en renacimiento, nacer con una emergencia de muerte. Y no es que se quiera morir conscientemente, es algo que ata a la muerte porque seduce, porque no quiero estar aquí. Vuelvo y repito, porque hay una sensación de que algo me falta y no sé qué es. La pérdida de uno o más gemelos ocurre entre las 4 o 12 semanas. Puede ser clínicamente visible o no. La madre puede presentar sangrado inusual, puede haber sospecha de un segundo bebé en la ecografía y en la siguiente haber desaparecido, lo que significa que sí existió, pero que no entra dentro de las estadísticas, porque al no comprobar el médico, el obstetra, que está en la segunda, pues es como que hubiese sido una sombra del útero, como que no había nada. Pero este pues decidió irse, por eso se llama el síndrome del gemelo desaparecido. Lo orgánico se reabsorbe en la placenta. Quiere decir que lo que se formó de ese bebé, la placenta de la madre, pues la reabsorbe. O incluso estar manifestada como un lunar, una mancha roja o una protuberancia dentro del bebé, un lunar de carne, un lunar sangrante, etcétera. Por donde se conciba o se encuentre este lunar, será el lugar por donde estaban más pegados. Un gemelo evanescente es aquel que se forma en la misma gestación y por alguna razón no sigue creciendo y se pierde, se va. Los médicos lo indican como una falla cromosómica que no permite el crecimiento del bebé y en las primeras semanas de gestación desaparece. El gemelo sobreviviente, aún con poco tiempo de contacto con su gemelo, establece una relación que más nunca podrá olvidar, una relación telepática y sensorial, que solo sabe que le falta algo y no sabe qué, como ya he dicho anteriormente. Esto puede desencadenar múltiples desórdenes emocionales en el gemelo vivo. Y de eso vamos a hablar en la siguiente lámina. Esta es una clasificación de características que yo he realizado en mi experiencia con el trabajo con los evanescentes, con mis propios estudios y observando el campo de lo que manifiesta cada persona que consulto. En la parte física está la ansiedad, telepatía, sobrepeso, delgadez, porque no todos van desde el mismo, desde la misma mirada, tumores, lunares o manchas, como lo dije en la parte anterior. Necesidad de abrazos, se desarrollan uno frente al otro y aquí es donde generalmente se suele proyectar en la pareja ese abrazo, solo quiero que me abraces y no se tiene sexo con la pareja. Por ejemplo, cuando deseas o proyectas el gemelo en la pareja, ocurren estas relaciones que entonces no se toma lo sexual como último y se tiene una relación prácticamente de hermandad. También está la proyección del gemelo en la pareja, como le estaba diciendo, o amigos cercanos, también se suele proyectar en los amigos cercanos. La sensación de que busca o necesita algo y no saber qué. Estoy en la búsqueda de un proyecto, de una empresa, de un trabajo, de una casa, pero esa búsqueda está relacionada con el gemelo evanescente. Una vez que obtengo entonces lo que quiero, lo que supuestamente en la meta me propuse, resulta que es que eso no era. Entonces sigo buscando, y esta es una de las razones, por ejemplo, de la infidelidad, ¿ok? Sigo buscando, pero vamos a suponer, un hombre busca a una mujer, no está buscando a una mujer propiamente dicha, está buscando a su gemela,
¿ok? Entonces busca una mujer por creer que se va a satisfacer sexualmente, pero una vez que la tiene, resulta que eso no lo llena. Y es allí donde se observa que la que falta es la gemela. Las características entonces emocionales, ¿verdad? Es la sensación de abandono y ausencia, es la depresión desde el nacimiento, la emergencia de muerte que se llama en renacimiento, que como estaba diciendo anteriormente, es algo que me detona inconscientemente a no querer estar vivo. Esa emergencia de muerte está relacionada a no tener trabajo, no tener comida, no tener pareja, todo se hace difícil, me quiero morir, etcétera. No saber explicar lo que siente, se autoexcluye. Como no tengo una vida social en la que pueda participar, me autoexcluyo porque no sé qué es lo que me pasa. No sé cómo explicar las sensaciones que tengo en mi cuerpo o las emociones que estoy padeciendo. También está la sensación de que se busca o se necesita algo sin saber qué es. Las conductas, colocarse en el lugar del evanescente. Para que todo esto ocurra, todos los miembros de un sistema familiar tienen un lugar. Pero cuando tú estás teniendo todos estos síntomas físicos y emocionales que hablé anteriormente, significa que con tu vida le estás dando vida al evanescente. Por lo tanto, estás ocupando su lugar y él el suyo. Él no te está haciendo nada. Esto lo estás haciendo tú por culpa para poder revivir la relación que tienes con él. Todo esto se hace de forma inconsciente. Escoger varias carreras y ejercerlas también trae confusión al elegirlas. Por ejemplo, gente que es médico o abogado al mismo tiempo, etcétera. Comprar varios elementos de diferente color o tipo, por ejemplo, 2 mayonesas, 6 harina pan, una camisa del mismo modelo pero de 3 colores diferentes, 2 pares de zapatos, uno de un color y otro de otro. Se suele decir que esta conducta está relacionada a comprar para ti y a comprar para el gemelo. La necesidad de escuchar música para sentirse acompañado. Es decir, no me gusta estar solo, voy a prender la radio, o voy a prender el televisor o simplemente dormir con el televisor porque necesito a alguien que me hable al oído. Y no tiene que ver con el romanticismo. Y están las características esotéricas, ¿verdad? Que son también básicas, pero que muy pocas personas o terapeutas las contemplan porque esto no está asociado a la magia. Sin embargo, el tener un gemelo evanescente está asociado a mirar a otra persona en otro plano. Curiosidad por el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual va a llegar de alguna forma el mensaje de que alguien vino conmigo. Entonces, tengo la curiosidad de participar, de ver, de buscar qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Creerse asediado por un espíritu obsesor. Este gemelo, pues por supuesto, una vez que no está reconocido, puede mirarse a través de una consulta espiritual como una sombra, como un difunto que te está perturbando, pero realmente el gemelo no te perturba, siempre va a estar contigo y se trata pues de integrar. Y también la persona, el gemelo vivo, puede vivir delirio de persecución. Siento que todo el tiempo alguien está conmigo, me está observando, hay unos ojos encima de mí, no sé cómo explicarlo. Eso tiene que ver con el gemelo. Mensajes espirituales acertados. ¿En qué se refiere esto? Que como el gemelo desarrolla una telepatía, independientemente de que el otro no esté vivo, ¿verdad? Se sigue estableciendo ese contacto. Solo que el gemelo vivo piensa que esta es su intuición. Ay, me llegó el mensaje muy acertado de que tengo que comprarme un carro o que me conviene elegir ese trabajo o me tengo que ir por aquí para escoger una mejor inversión. Todo eso está relacionado a la telepatía que se establece con el gemelo, solo que no lo sabes. Todas estas características te puedes pasear en ellas
para darte señales de que si tienes un gemelo evanescente o no. ¿Cómo vive entonces un sobreviviente? Con la necesidad de replicar la compañía del gemelo, sea como sea, a través de un peluche, una muñeca, un trapo, un pañal, un sustituto que ocupe el lugar para no sentirse tan solo. ¿Has tenido acaso tú un sustituto de infancia? ¿Recuerdas tus fotos de cuando eras niños? Si te colocaban al lado de tus peluches o tenías algo que te acompañaba. Esta es una señal. Y hemos hablado solo del gemelo evanescente. ¿Qué siente la madre cuando lo pierde? Porque mamá también sabe que perdió un bebé, aunque no lo sabe conscientemente. También pasa por una singularidad, una depresión. Aparte de que en su mundo sus hormonas están alteradas, influenciadas, pues siente que no puede con lo que tiene. Se afloran los miedos, están a flor de piel sus inseguridades. Aquí es donde una madre puede experimentar el querer no tener al bebé y saber esta información, saber por lo que mamá pasó, porque tú perdiste un hermano, pero ella perdió un hijo. No vamos a poner en una escala jerárquica cuál es el dolor más grande, ¿verdad? Porque cada quien que tiene una pérdida o pasa por una pérdida, dice que su pérdida es la más grande. Entonces, no se trata de calificarla o de cualificarla. Simplemente decir que mamá también perdió un hijo o una hija y que también es considerado, pues, ese luto de la madre como algo que carga el bebé sobreviviente. Aquí te brindo más detalladamente las cosas por las cuales pasó mamá. La pérdida. Sabe que ha perdido algo y no sabe cómo explicarlo. No es suficiente saber que uno de los gemelos sobrevivió. Y esto lo carga también el gemelo. Mamá, yo estoy aquí, ¿por qué no me mira? Es que ella está viendo también su pérdida. En su cuerpo puede reabsorber la materia orgánica que fue gestada. La sensación puede ser, me comí a mi hijo, lo cual trae como consecuencias, valga la redundancia, de relaciones y emociones que tienen que ver con la nutrición, con el maltrato también, porque me lo comí, etcétera. Las emociones pueden quedarse atadas a la pérdida y no prestarle atención al gemelo sobreviviente, lo que les estaba diciendo. Y este sentirá su abandono y va a decirle a la madre inconscientemente, estoy aquí porque no me miras. Y los problemas entre estos gemelos y su madre pueden hacerse distales, es decir, muy grandes, porque el gemelo sobreviviente va a sentir la necesidad de hacer muchas cosas para llamar la atención de los padres. Generalmente el gemelo siente que la culpa de que el gemelo se haya ido o se la echa a sí mismo, que es lo que voy a hablar en la parte siguiente, o es de los padres. Sentirá culpa por la pérdida y cargará su herida en su útero, mamá, de forma inconsciente sin saberlo, igual que sus ancestras. La condición gemelar se hereda, por lo que la madre también pudo serlo. Es decir, cuando una madre tiene gemelos, es probable que ella o su marido sean gemelos. Y así se van vinculando a través del árbol de forma gemelar. Esto de la culpa es básico y trascendental porque el gemelo sobreviviente va a cargar con esta culpa de que él hizo algo para que el gemelo se fuera. Entonces es como no quiero hacerle daño a nadie, no quiero estar con nadie, me huyo de las relaciones porque yo soy el malo, porque yo no sirvo, porque todo el tiempo me abandonan. Es una conducta repetitiva. ¿Por qué se va el gemelo evanescente? Creer que no lo quieren, que puede ser un inconveniente, lo que ocurre con los padres, es decir, la relación que ocurre con los padres, si es buena, si es mala, si tienen problemas con sus propios padres. El contrato de vidas pasadas, es decir, que el contrato era venir al vientre, a través del vientre y luego irse.
Y lo último, no es culpa de nadie que el gemelo se haya ido. Es una decisión a motus propios que toma el alma. Muchas personas no están entrenadas para visualizar la muerte de esta manera, pero las herramientas terapéuticas nos ayudan a visualizar la muerte de una forma diferente. Saber que cada alma es responsable de lo que ejerce y no porque otro lo hizo, que es la culpa que nos ha metido la Iglesia Católica y las religiones. Vamos a meter todo, pues las religiones es que siempre alguien tiene la culpa. Pero aquí vemos pues cómo el alma individual decidió irse. ¿Y qué es lo que corresponde? Honrar el destino de esa alma, porque realmente para poder mirar al gemelo hay que hacer un entrenamiento, porque hemos pasado cualquier cantidad de tiempo con esta conducta sin saberlo. Entonces caemos en una emergencia de muerte innecesaria, por ejemplo, cuando no tenemos dinero, por ejemplo, cuando no tenemos pareja o cuando tenemos problemas de pareja. Se cae en la emergencia de muerte y todo eso puede estar detonado por no integrar al gemelo. ¿Cómo identifico entonces al gemelo evanescente? Para ser un poco más específica, a través de las conductas, aparte de las señales que ya te he explicado anteriormente, también está la necesidad de dormir abrazado a alguien o a algo, por ejemplo, una almohada. En la pareja, tener una pareja que se parece mucho a ti y a tus gustos, que no mantengan relaciones sexuales sino de hermandad, porque con los hermanos no se tiene sexo, solo abrazos sentidos, solo se necesita el contacto, el piel a piel. La terapia, a través de las constelaciones familiares, se permite identificar al gemelo, darle el lugar y aprender a tener una relación aún después de la muerte. Y es básico, porque no solamente una constelación familiar es necesaria para aprender a integrar al gemelo. Entonces, he diseñado un entrenamiento que permite hacer varios movimientos y reeducar al gemelo sobreviviente a concientizar la pérdida y aprender a vivir con ello, con herramientas aplicables en su día a día, porque de eso se trata. Tú haces una constelación familiar y de repente no te dicen cómo en ese diario vivir el gemelo se puede presentar. Y esto no se trata de brujería, no se trata de que el muerto te va a hablar, no se trata de eso, pero hay situaciones a través de las cuales el gemelo se manifiesta con conductas, con nombres, con situaciones, con gente que te llama, con gente que duplica en tu cuenta, con nombres, con tu propio nombre que aparece. Por ejemplo, a mí me ocurría muchísimo que me paraban en el metro, ay, ¿te pareces a fulana? Y mi chiste era, es que yo soy cara común y yo no soy cara común. Entonces, eso me fue dando indicios a que había algo más. Porque soy cara común, ¿no? Tiene que ver que habían gemelos míos, o sea, caminaban a mi alrededor. Solo que yo no los podía ver, no era consciente de ello. Como te has dado cuenta durante el taller, el gemelo tiene una conexión única contigo. Tú le das vida con tu vida, aunque éste no nació, él está de tu tamaño. También desarrollas una telepatía única, es decir, eres capaz de comunicarte con otras personas a través del pensamiento. Por ejemplo, alguien en que piensas te llama, alguien en el que pensaste el día anterior te lo consigues al día siguiente. Es una forma de saber que el gemelo se comunica contigo a través de la telepatía. El nombre. ¿Cuál será el nombre del gemelo? Aquí tienes que hacer una remembranza a lo que te contaba mamá o papá de cuando habías nacido. Si tenían otro nombre para ti. Si eres, siempre mamá piensa en dos nombres para mamá, dos nombres para varón, dos nombres para hembra, dos nombres para varón. Esos otros nombres pueden ser el indicio de cómo se llama tu gemelo o tu gemela. Allí está una información valiosa para ti. También recuerdas si tenías algún amiguito imaginario.
El niño, si habla con otros niños o niñas, sus padres no le creen y siempre es asociado con algo imaginario, pero no es así. Es el espíritu de su gemelo que se hace presente y juega con él. Con el tiempo, a medida que después pasan los 7 años, que es cuando se pierde la inocencia, el gemelo tiende a desaparecer, ya físicamente no lo observas. Si estás viendo esto por el canal de YouTube, suscríbete al canal para más contenido de valor. Si tienes alguna pregunta, no dejes de dejarla en los comentarios, en la cajita de preguntas, y con gusto cuando llegue tu comentario yo lo responderé. Es importante decir de que sanar al gemelo evanescentes es la oportunidad de mostrarte y tomar las cosas que te corresponden en la vida, porque es el primer contacto que tuviste antes de ver la luz del alumbramiento. ¿Qué se requiere para trabajar al gemelo evanescente? Se puede visualizar en consultas privadas con constelaciones y renacimiento, y también hacer proceso de integración a través de talleres colectivos que permiten tener una práctica más presente o sentida con respecto a esto. Puedes contactarme por el canal de YouTube, por mi página de Instagram. Al final te dejo las redes. Y aquí vengo a mi historia. Cómo me convertí en especialista del gemelo evanescente, honrando principalmente a mi maestra Laura Carrasco, renacedora, una gran profesional, consteladora familiar. A través de ella llegó lo que cambió mi vida para siempre. Encontré las explicaciones de lo que me ocurría, pero nadie entendía. Tristeza luego de una gran alegría, llanto incontenible y sin razón, sensación de vacío constante, intuición que era igual a la telepatía gemelar, esconderse, no hacerse público, no quería que nadie hablara de mí, vivir en la sombra, no comunicarse, pensamientos negativos, ganas de querer morirse sin razón. Y esto es alguna de las cosas que yo sentía que no sabía cómo darle explicación. Y aquí va una anécdota, algo que me ocurría por lo general era luego de vivir una gran alegría, llegaba a mi casa a llorar, nadie se enteraba de eso. Y siempre me colocaba en posición fetal y sentía como una energía, me acoplaba. Esto yo lo descubrí una vez que empecé a estudiar constelaciones familiares y entendí cómo me veía con esa energía, que sabía que no era un difunto, que no era un muerto, ya yo era espiritista, ya yo era santera, manejaba la energía y no sabía darle un nombre a esto que me ocurría. Esa energía que me acoplaba en momentos de grande tristeza, como que yo estoy aquí, pero no sabía decir qué era. No sabía cómo esos picos de alegría y de tristeza tan profunda, cuando en el público tenía que, por ejemplo, sonreír, pero nadie sabía que vivía una tristeza, una frustración muy grande. Y así pasé mucho tiempo hasta que encontré esta información, luego de hacerme consteladora. Dije, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más en el que yo pueda soltar todo esto que estoy viviendo y que no nada más estaba relacionado con mamá y papá. Y es por eso que me convertí en especialista del gemelo evanescente, estudiando sus características, tratando a muchas personas con esta singularidad, porque realmente es como decir la tapa del frasco en la parte terapéutica, porque muchas personas son gemelos y no lo saben. Y además solemos relacionarnos con gemelos, con personas gemelas, y tampoco lo sabemos. Y esto tiene una peculiaridad. Nos comunicamos telepáticamente. Ay, estaba pensando en fulano de tal y me llamó. Vi a fulanito de tal en la calle porque, ay, tenía días pensando en él. Atraemos con la mente. Pensamos en las personas y las traemos a nuestro campo. Esto es lo que hace el gemelo. Tenemos una característica muy particular y en estas conversaciones seguramente
muchas personas se van a sentir súper identificadas. Tu primer éxito fue nacer. El impulso a la vida, lo que te hace nacer, es tu gemelo. Se queda contigo hasta que te dice tú puedes solo. La culpa te detiene y te hace vivir episodios para revivir su estadía contigo. No quedarte en la muerte con él es la tarea de esta integración con el gemelo evanescente. ¿Qué haces ahora con toda esta información? Pues lo importante es que no te quedes pasivo, sino que busques solución. Y la solución es hacer terapia, es buscar información, es poder identificarlo, es hacer constelaciones, es hacer meditaciones para poder visualizarlo, sentirlo y saber que él no te está haciendo nada, pero sin embargo estás lleno de culpa, estás asumiendo una posición que no te corresponde y lo más importante, tus dones y talentos están disponibles para ti. Una vez que haces la integración del gemelo evanescente, empiezan a llegar bendiciones, empiezas a mostrarte al mundo, llega la pareja que deseas, tienes el empleo que sueñas, empiezan a fluir el dinero, empiezas a mostrarte en redes sociales, si ese es tu objetivo, en fin. La idea es que no te quedes en el impulso de muerte y que salgas realmente a la vida. Recuerda que estoy en todas las redes sociales como Alma en Expansión. Es un placer que me sigas por aquí. Si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp La Manada, puedes escribirme por privado de Instagram y solicitar en link. Con gusto te paso la información. Cada 15 días estoy dando cursos gratuitos de diferentes temas. Te espero en La Manada. Carla Bilbao, despertando tu ser interior. Feliz de encontrarte.